Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de que estén aquí hoy con nosotros. ¿Cómo han estado? Espero que genial. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es que una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir, ha explotado contra la prensa, y vaya que tiene motivos para estar furiosa. De hecho, la cosa ha llegado a tal punto que ella misma ha declarado que tuvo que mudarse por culpa de los medios. Una situación bastante seria que nos invita a reflexionar sobre un aspecto fundamental de la vida de las celebridades. Vamos a sumergirnos en esta noticia, a analizar qué ha pasado exactamente, por qué Demet está tan enfadada y qué implicaciones tiene esto para la relación entre las celebridades y la prensa, un vínculo que a menudo es tan simbiótico como conflictivo. Prepárense porque esto va a estar intenso, y espero que nos lleve a todos a una reflexión más profunda. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo del espectáculo. Es súper fácil, solo le dan clic al botón de suscribirse y activan la campanita. Así se aseguran de estar al día con las noticias más jugosas y los análisis más completos. La chispa que ha encendido esta polémica parece haber sido una serie de incidentes donde la privacidad de Demet Özdemir ha sido invadida de manera flagrante y francamente inaceptable. Según lo que se ha informado y lo que es más importante, lo que ella misma ha compartido con una franqueza demoledora, la prensa turca, en particular, habría cruzado líneas rojas, sometiéndola a un acoso constante y a una exposición pública que ha afectado seriamente su vida personal y su bienestar. Imaginen esto, cada salida, cada encuentro casual con amigos, cada momento de descanso en su hogar, cada desplazamiento, bajo el escrutinio implacable de los paparazzi y los reporteros, que parecen estar siempre al acecho. No es de extrañar, bajo estas circunstancias, que la presión haya sido insostenible, llevando a cualquier persona a un estado de agotamiento y vulnerabilidad. Demet, conocida por su carisma arrollador en pantalla, por su talento innato y por papeles que la han catapultado a la fama internacional, especialmente su inolvidable rol como Sanemayden en la exitosa serie Erkencikus, ha sido siempre una figura muy querida por el público. Su autenticidad y su cercanía han resonado profundamente con millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, esta querida figura, que generalmente proyecta una imagen de fortaleza y positividad, parece haber llegado a un límite crítico. La gota que colmó el vaso, y que la llevó a tomar la drástica y desesperada decisión de mudarse, parece haber sido un evento específico donde su seguridad personal, o la de sus seres queridos se vio comprometida de alguna manera, o simplemente la acumulación insidiosa de situaciones que hacían su día a día un infierno constante, un estado de alerta permanente. Ella misma lo ha expresado con una claridad contundente y dolorosa, diciendo que tuve que mudarme por su culpa, refiriéndose directamente a las acciones de la prensa. Una declaración demoledora que no deja lugar a dudas sobre la magnitud del problema. Esto nos lleva a reflexionar sobre un tema crucial y cada vez más relevante en nuestra sociedad moderna, el derecho a la privacidad de las figuras públicas. Si bien es cierto que los famosos viven de la exposición mediática, de la conexión con su audiencia y, en última instancia, de la atención que generan, ¿dónde reside el límite? ¿Hasta qué punto la curiosidad legítima del público y el trabajo de la prensa se convierten en una violación de los derechos humanos fundamentales, erosionando la dignidad y la autonomía de un individuo? Demet Özdemir está alzando la voz para defender precisamente eso, su derecho a tener una vida privada, a no ser perseguida constantemente como si fuera un objeto de caza, y a poder disfrutar de sus momentos de descanso, de su intimidad familiar y de su vida personal sin sentirse permanentemente vigilada y expuesta. Se habla de que las fotografías y los reportajes publicados iban más allá de lo profesional, adentrándose en aspectos muy personales de su vida, quizás revelando información sensible que ella no deseaba compartir, o fotografiándola en situaciones vulnerables, capturando momentos íntimos que deberían pertenecer solo a su círculo cercano. Este tipo de acoso mediático, tristemente conocido como paparazzi harassment, puede tener efectos devastadores y duraderos en la salud mental y emocional de las personas. El estrés crónico o la ansiedad constante, el miedo a ser capturado en cualquier momento, la sensación paralizante de no tener un refugio seguro, un espacio donde poder ser uno mismo sin juicios ni exposiciones no deseadas. Todo esto puede llevar a consecuencias muy graves, afectando la calidad de vida, las relaciones personales e incluso la capacidad de desempeño profesional. La mudanza de Demet, un acto que denota desesperación por recuperar un poco de paz, normalidad y control sobre su propia vida, subraya la gravedad de la situación.
No es una decisión que una persona tome a la ligera. Implica dejar atrás su hogar, el espacio que considera suyo y seguro, posiblemente su rutina diaria, su entorno familiar y de amigos, y buscar un nuevo lugar, un nuevo entorno donde pueda sentirse más segura, protegida y libre de la presión constante y asfixiante. Es una declaración de principios, un mensaje claro y directo a la prensa: hasta aquí han llegado, su accionar ha tenido consecuencias reales y perjudiciales en mi vida. Y no es que Demet Özdemir sea la única celebridad que se enfrenta a este tipo de problemas. Lamentablemente es una realidad dolorosa que muchas figuras públicas, tanto en Turquía como a nivel mundial, deben lidiar con un escrutinio mediático excesivo y, en ocasiones, invasivo. Sin embargo, cuando una estrella de su calibre, con una plataforma tan amplia y una influencia tan significativa, se pronuncia con tanta vehemencia y claridad, el impacto es mucho mayor y, sobre todo, pone el foco de atención sobre la necesidad urgente de un debate más profundo y una regulación más efectiva en este ámbito. Su valentía al hablar puede inspirar a otros. ¿Qué se espera ahora? Por un lado, la esperanza es que este incidente sirva como un punto de inflexión, un catalizador para el cambio. Quizás otras celebridades se sientan inspiradas a hablar sobre sus propias experiencias, a alzar la voz contra el acoso y a exigir un trato más respetuoso y ético por parte de los medios. Por otro lado, la esperanza es que la prensa misma reflexione seriamente sobre sus prácticas y sus límites. La información es importante, el público tiene derecho a saber sobre las vidas de sus ídolos y a estar informado, pero siempre dentro de unos límites éticos inquebrantables y de un profundo respeto por la dignidad humana y el derecho a la privacidad. Es fundamental entender que detrás de la figura pública que vemos en pantalla, detrás del personaje que interpretan y del glamour que proyectan, hay una persona con sentimientos, con necesidades, con derecho a su espacio personal y a su vida privada, al igual que cualquier otro ser humano. La línea entre el interés público legítimo y la intromisión indebida puede ser, en ocasiones, delgada y difusa, pero en este caso, parece que Demet Özdemir considera, con sólidos motivos, que esa línea ha sido traspasada de forma significativa y reiterada. Las redes sociales, por supuesto, también han jugado un papel importante en todo este asunto. Los fans de Demet, al enterarse de su difícil situación y de su dolor, han mostrado un apoyo masivo e incondicional, inundando las plataformas con mensajes de solidaridad, comprensión y, sobre todo, críticas contundentes hacia el comportamiento de la prensa. Esta unión sólida y apasionada entre la celebridad y su fandom puede ser una herramienta increíblemente poderosa para generar conciencia pública, para visibilizar el problema y para ejercer una presión constructiva que impulse un cambio positivo. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de este comportamiento de la prensa. En muchos casos, la necesidad imperiosa de exclusivas, de primicias y de generar contenido constante para mantener a flote sus medios de comunicación, especialmente en un entorno digital cada vez más competitivo y voraz, puede llevar a algunos reporteros a cruzar límites éticos y profesionales. La competencia es feroz, y en la carrera por la noticia del día, la ética y el respeto a veces parecen quedar relegados a un segundo plano, priorizando la sensacionalidad sobre la veracidad y la dignidad. Sin embargo, esta justificación, por muy comprensible que sea desde una perspectiva de negocio, no exime de responsabilidad moral ni legal. La figura de Demet Özdemir es particularmente sensible en este contexto porque, a pesar de su enorme fama y su proyección internacional, siempre ha intentado mantener un perfil relativamente discreto en su vida privada. No es una de esas celebridades que buscan constantemente la atención a través de polémicas artificiales, escándalos fabricados o apariciones mediáticas excesivas. Precisamente por eso, el hecho de que se sienta obligada a tomar una medida tan drástica como mudarse por culpa de la prensa, habla de una situación extrema y de un acoso que ha superado todos los límites razonables. ¿Podría esto llevar a cambios concretos y duraderos en la forma en que la prensa turca, y por extensión, la prensa del entretenimiento a nivel global, opera? Es difícil decirlo con certeza absoluta en este momento. Los cambios de hábitos, especialmente en una industria tan establecida y con dinámicas tan arraigadas, suelen ser lentos y graduales. Sin embargo, la visibilidad que ha adquirido este caso, la resonancia que ha tenido en el público y el debate que ha generado, podrían forzar una revisión necesaria de las prácticas periodísticas y, quizás, la implementación de códigos de conducta más estrictos y mecanismos de autorregulación más efectivos. Sería un avance significativo. Ahora hablemos de lo que ustedes, nuestra comunidad, opinan.
Este tipo de situaciones siempre generan debates apasionados y puntos de vista diversos, y su participación es fundamental para enriquecer esta conversación. Creen que la prensa tiene derecho a seguir a las celebridades a todas partes, invadiendo su espacio personal en busca de una fotografía o una declaración. ¿Dónde creen ustedes que está el límite claro y definido entre el interés público legítimo y la invasión desmedida de la privacidad? ¿Están de acuerdo con la decisión y la reacción de Demet Özdemir ante esta situación? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus argumentos en los comentarios de abajo. Su opinión es súper importante para nosotros y para la conversación que queremos generar, para que sea un espacio de diálogo constructivo. Para resumir, el tema central de hoy ha sido la profunda furia de Demet Özdemir ante el acoso constante de la prensa, un acoso que la ha llevado a tomar la drástica y dolorosa decisión de mudarse para intentar recuperar su paz y su privacidad. Hemos explorado las posibles razones detrás de este comportamiento invasivo, el impacto devastador que ha tenido en su vida personal y la reflexión necesaria que esto nos invita a hacer sobre los derechos de privacidad de las figuras públicas, un tema complejo y de gran relevancia en la era digital. La situación de Demet Özdemir es un llamado de atención poderoso sobre la necesidad urgente de un periodismo más ético, más respetuoso y más humano. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan encontrado tan interesante e informativo como yo. Si les ha gustado el contenido y lo consideran valioso, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué temas les interesan más y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Demet Özdemir o si les interesa este tipo de discusiones profundas sobre el mundo del entretenimiento, los medios de comunicación y los derechos individuales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, noticias y reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros y nos motivan a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.